Hermano, y una bendición platicando ahí con el siervo, disfrutando el viaje y el calorcito. Y el calorcito, una gran bendición, indudable, puede tomar su lugar. Indudablemente que uno necesita, hermano, conversar, platicar, oír de las cosas de Dios. Es algo maravilloso. No podemos estar perdiendo el tiempo, hermano, en oír cosas que no bendigan, que no edifiquen. Así que yo bendigo la vida del profeta Daniel, a su esposa, a su hijo, a su familia, y creo que él va a introducirse un poco más. Así que bienvenidos a todos, salude al que está a su lado, dígale qué bueno verte y vamos a disfrutar la palabra del Señor. Amén. Aleluya, Dios es bueno, para siempre su gloriosa misericordia. Y estar en esta ciudad de Fremont, como lo dije anoche, no es ninguna casualidad, no es ninguna coincidencia. Estoy realmente convencido en mi espíritu y en mi corazón de que Dios está preparando, labrando la tierra para lo que viene en las cosechas finales de esta ciudad y de esta casa espiritual en particular. Yo quiero tomarme apenas un minuto, y porque esta plataforma Apóstol es una plataforma internacional, y hoy Dios nos regala la bendición de tener la tecnología que sale pues ya sea por diferentes medios, YouTube, Facebook, Live y todo eso. Y yo quiero también que mi esposa Dora, con Lucas, con el pastor Lucas, él dice que es pastor, tiene 4 años y no se crea, me reclama porque él dice, hoy no prediqué yo, me dice. Entonces él quiere predicar, pero sabemos que Dios está preparando su generación. Gloria al Señor. ¿Por qué no da un aplauso por la vida de mi esposa, al Señor primeramente, la vida de mi esposa y Lucas? Dios le bendiga, hermano. Qué linda iglesia tienen, Apóstoles. Muy bonita. Cuesta mucho tener algo así de hermoso. Y servidores, yo felicito a los servidores, una alabanza muy linda. Dios les va a añadir mucho más, lo sabemos. Que Dios les bendiga, reciban un caluroso saludo de mi familia, de mi esposo, mi hijo, yo. Estamos muy agradecidos por los apóstoles. Tienen unos tremendos padres y tienen que cuidarlos. Hay que orar por sus pastores, tienen que cubrir a sus pastores. De aquí para abajo comienza la bendición. Amén. Si ellos reciben bendición, ustedes también la reciben. Así que hay que cubrir a los apóstoles. Amén. Que Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Y qué va a decir Luquitas Torres, los hermanos? Estamos aquí en la iglesia de Jesús, entonces que a que le decía a Jesús que no caen. Entonces, ¿qué hacen? Guardan dinero para que no pecan. Y Dios les bendiga, dígale. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Amén. Gloria al Señor. Traduciendo un poco lo que dijo el lenguaje de Lucas, hay que guardar dinero, me dice él. Hay que guardar dinero para Jesús. Me dice, hay que dar la ofrenda. Y él lo tiene bien clarito. Así que es una bendición. Y las generaciones van mejorando. Lo que para otros era y ha sido tan dificultoso, ¿cierto? Para las próximas generaciones estamos creyendo que no va a ser el problema ni la dificultad. Amén. Le quiero pedir que por un minuto se ponga en pie. Vamos a levantar nuestras manos al Rey de Reyes, Señor de Señores. Y toda verdad es paralela. Esto significa que antes de que algo se cristalice en el mundo material, en lo visible y en lo tangible, primero se gesta en lo espiritual. Entonces toda verdad es paralela. Lo que ocurre en el mundo espiritual se va a manifestar en lo material. Entonces levante sus manos, cierre sus ojos. Padre, te damos gracias, precioso Espíritu Santo, porque tú traes la luz y la revelación. Tú estás levantando, Señor, y cultivando, Señor, una generación profética, una generación entendida, la generación de la última hora, Señor. Esta generación, Padre, que serán, Padre, como flechas, Dios mío, entrando a todos los ambientes de la tierra.
a todos los ambientes, Señor, de la sociedad, en la sociedad, Padre, moderna, en este tiempo difícil que nos ha tocado vivir, Padre, de un tiempo tan violento, vertiginoso, etcétera, Padre. Mas tú nos has convocado y tú nos has bendecido, porque tu palabra dice, Señor, que ya estamos bendecidos con toda riqueza en los lugares celestiales, toda bendición en Cristo Jesús. Por eso, Padre, te damos la bienvenida a este lugar. Espíritu Santo, ven, reposa en este ambiente. Encuentra, haya cabida aquí, Señor, en un corazón, en dos corazones que quieran marcar la diferencia en este tiempo, Señor. Yo llamo la sabiduría, llamo la inteligencia que venga sobre nosotros en el nombre de Jesús. Señor, haz de este lugar un nido de águilas, Señor, donde sean cultivados y preparados y enviados, Señor, comisionados en el nombre de Jesús a una gran asignación. Padre, profetizamos ya que todas las cosas que se van a hablar y todo lo que vas a ministrar, Señor, traerá frutos y frutos en abundancia en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Alguien diga gloria a Dios. Aleluya. Si puede, háblele a 2 o a 3 y dígale, este es un momento muy especial. Dígale, Dios nos va a hablar a nuestras vidas. Dios nos va a revelar muchas riquezas y no podemos distraernos. Amén. Ok, vamos a Marcos capítulo 4, versículo 30. Vamos a honrar el tiempo, vamos a aprovechar al máximo todo lo que el Señor desea hablar. Hoy yo siento una libertad muy grande en el Espíritu, no sé si usted lo siente también conmigo. Hay una libertad muy linda para hablar la palabra revelada. Marcos 4:30 en adelante. Los que estén felices digan gloria a Dios. Ok. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las hortalizas o de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Diga, gloria a Dios. Como un paréntesis, si usted quiere me acompaña rápido, Job capítulo 14, verso 7 en adelante. Job capítulo 14, verso 7 en adelante. Rápidamente lo leemos. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Y si se envejeciere en la raíz, en la tierra su raíz, y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua, alguien ayúdeme, diga, al percibir el agua, reverdecerá y hará copa como planta nueva. Aleluya, gloria al Señor. Puede tomar sus lugares. Es indiscutible, amados hermanos, que en el lenguaje de Jesús, tres cosas fueron las que predominaron en el lenguaje del Maestro. Jesús no vino para traer ninguna religión, y eso lo sabemos. Jesús no vino para traer ningún dogma, y eso lo sabemos. Jesús no vino para traer ningún tipo de teología, y eso lo sabemos. Jesús no vino para traer ninguna estructura secuencial que venga a tomar a la humanidad y meterla dentro de un sistema esclavizante. Jesús habló básicamente de tres temas, y estos tres temas se basan principalmente al reino. Ayúdeme a predicar, diga, el reino. Jesús habló en todas sus parábolas y en todas sus enseñanzas al respecto del reino. Es impresionante cómo uno de los lenguajes o de los contenidos más importantes de Jesús, de los cuales el Señor inspiró, ministró, enseñó y habló abiertamente, aún dice que con muchas parábolas,
como éstas les hablaba conforme a lo que podían oír, y esto está vinculado directamente al lenguaje del reino, porque Jesús les hablaba del reino, les enseñaba del reino, conforme a lo que podían oír, y esa expresión oír está vinculada a entendimiento, no solo a escuchar un eco, sino entendimiento. Diga conmigo entendimiento. ¿Qué es lo que nosotros realmente estamos entendiendo de lo que Dios ha impartido sobre nuestras vidas? Porque ese entendimiento hace o forma una especie de plataforma, un escenario en donde conforme a lo que tú entiendes, conforme a lo que tú estás estructurando en tu espíritu, es conforme a la gracia, es conforme a la unción, es conforme a la gloria que tú puedes manifestar y expresar. Recuerda que anoche hablamos secuencialmente, quizás hablamos y dijimos que el pueblo perece por falta de conocimiento. Diga, falta de conocimiento. O sea, la ignorancia es realmente el gran enemigo de los hijos de Dios. Si tú ignoras algo, si tú no entiendes el lenguaje del maestro, ¿cómo entenderemos el lenguaje apostólico? ¿Cómo entenderemos el lenguaje del apóstol Pablo? Por ejemplo, Pablo, su lenguaje fue riquísimo en muchas cosas, en muchas expresiones que aún para los apóstoles que representaban Jerusalén, los apóstoles de Jerusalén, los megapóstoles de Jerusalén, como por ejemplo Pedro, le parecía el lenguaje de Pablo un lenguaje difícil de entender. De hecho, el mismo apóstol Pedro le dedica unas pequeñas escrituras casi al fin de su ministerio y se acuerda del apóstol Pablo y dice de la gracia que se le ha dado a nuestro hermano Pablo, cosas difíciles de entender. Aún para el apóstol Pedro, a un apóstol megapóstol que se sentó con el Señor, le parecía el lenguaje del apóstol Pablo un lenguaje difícil de entender. El apóstol tenía un lenguaje, Pablo, un lenguaje jurídico, un lenguaje gubernamental. Todo lo que Pablo hablaba estaba vinculado a un gobierno. Por eso es que Pablo nos habla y nos dice que somos embajadores de un reino eterno, representantes de un reino eterno. Nos habla, por ejemplo, en la carta de Efesios, nos habla básicamente Pablo de tres cosas. Estoy haciendo una especie de paréntesis nada más. Tres cosas nos habla el apóstol Pablo. Pablo nos habla de la posición de la iglesia. Diga, la posición. Nos habla Pablo de la vida que le fue impartida a la iglesia. Diga, la vida. Y Pablo nos habla del poder que nos fue dado como iglesia. Diga, el poder. Si nosotros ignoramos estos tres factores, ¿cómo es que nosotros podemos operar realmente para llegar a niveles donde el Espíritu mismo nos quiere llevar? Si ignoramos nuestra posición, ignoramos la vida que nos fue dada e ignoramos el poder que nos fue encomendado a través de la persona de Cristo. Recuerde usted que Efesios capítulo 2, versículo 6, dice que juntamente con Él nos resucitó. Diga conmigo, juntamente. Esto nos habla de que no estamos separados de la resurrección de Cristo, sino que juntamente con Él nos ha resucitado. Pero esto no se termina acá. Hay una coexistencia en esto, una coacción de lo que Jesús en la operación de la resurrección. Recuerde que Pablo también define que el poder, en Efesios capítulo 1, el poder que resucitó a Jesús de entre los muertos, dice esa supereminente grandeza de poder, dice ahora opera en nosotros los que creemos. O sea, el poder de la resurrección y el poder de la vida opera en nosotros los que hemos creído. La pregunta es, ¿cuántos de los que están aquí han creído en la palabra de verdad? ¿Cuántos de los que están aquí han recibido la palabra de verdad? Esa es la pregunta. Porque si tú recibiste esa verdad, si tú has creído y has abrazado el evangelio del reino, Pablo dice, el poder de la resurrección, el poder de la vida opera en ti continuamente las 24 horas del día. Entonces nosotros tenemos que desencajar ciertos pensamientos humanistas, pensamientos religiosos, racionales,
establecer los principios del reino, porque tú y tu vida y tu generación han sido afectados por el poder de la resurrección. Lo que quiero decirles es que cuando el poder de la resurrección y de la vida están en nosotros, nada quedará muerto si el poder de la resurrección y de la vida está en nosotros. Nada ha muerto, nada está sepultado, porque Dios está definiendo nuestro destino a través del poder de la resurrección y de la vida. Tus hijos no han muerto, tu familia no ha muerto, tus finanzas no han muerto, tu salud no ha muerto, tus negocios no han muerto, tu ministerio no ha muerto. Todo está en el proceso de la resurrección, todo está en el proceso de la vida. Alabado sea el Cordero de Dios. Vamos, si va a aplaudir, apláudele fuerte al Señor, porque Él está aquí en medio de nosotros. Oh, aleluya, aleluya. Entonces Pablo nos habla al respecto de estas tres cosas. Entonces Pablo dice que juntamente con Él nos ha resucitado. Esto nos habla de una unidad tan gloriosa, la unidad indivisible. Estamos unidos, pegados a Él. Eso es el pacto eterno, estamos unidos. Nos ha hecho un solo cuerpo, estamos dentro de su pacto eterno. Entonces Pablo define, juntamente con Él nos ha resucitado, y asimismo, alguien que me ayude diga asimismo. Asimismo nos ha hecho sentar, y ahí está la posición. Asimismo nos ha hecho sentar, y ahí está la posición de la iglesia. Nos ha hecho sentar en los lugares celestiales juntamente con Él. Entonces, cuando hablamos de que somos coherederos, esto lo habla en términos generales. ¿Cuántos creen y saben por la revelación de la palabra que somos coherederos? Y coheredero no es inferior. ¿Quién comprende un término jurídico? Ser coheredero no es inferior, sino que es igual. Es decir, si el papá dejó 10 casas y hay 5 hijos, las 10 casas tienen que repartirse por partes iguales. No hay ninguna diferencia. Y Él nos ha hecho coherederos. Dios mío, nos ha hecho coherederos. No somos inferior, sino que nos ha hecho simil, igual en este pacto glorioso. Esto no por nosotros, indudablemente. Esto no por tus cualidades, esto no por tu raza, esto no porque eres salvadoreño, mexicano, chileno, argentino, norteamericano, sino que esto ha sido netamente por gracia, por misericordia, por las bondades y por las riquezas de nuestro Dios, abundantemente rico en misericordia. Y nos ha hecho coparticipantes. Y dice que asimismo nos ha hecho sentar, y esto es poderoso, porque esto nos habla de una coparticipación en el reino. Asimismo nos ha hecho sentar. Entonces esto nos habla de dominio. Debemos dejar de orar con mente de demonio y debemos comenzar a orar con mente de dominio, porque Él nos ha hecho sentar en los lugares celestiales, y esa posición, lugares celestiales, dice Pablo, y él la define con mucha claridad, lo define y dice, está por encima de todo principado, de toda potestad y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el siglo venidero. Así que Dios nos ha hecho sentar por encima de toda situación, de toda traba del enemigo, de todo principado, de toda potestad y de todo nombre influyente, llámese lo que usted quiera. Pero Él nos ha hecho sentar. Diga, esa es mi posición. Alguien de fe diga, esa es mi posición. Estamos sentados con Cristo, aleluya. Gloria al Señor. Entonces ahí está nuestra posición. Y estoy hablando, para no extenderme más a ese punto, estoy hablando específicamente del lenguaje del Maestro. Y Jesús habló del reino. Él habló de la vida y Él habló del Padre. Elementalmente estos tres contenidos, usted nunca va a escuchar a Jesús hablar de una teología de demonios, de una teología de arrepentimiento, ¿verdad? 4 pasos para ser libres, 5 pasos para esto. Y no estoy en contra de ninguna de estas cosas, creo que todo lo que es para edificar, pues es un gran instrumento y una gran llave. Pero Jesús centralizó todos sus contenidos específicamente en esto.
el lenguaje del reino, la vida y el Padre. Él vino a revelar el Padre, Él vino a expresar el Padre. Juan capítulo 1, Él testifica, dice, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Él reveló al Padre, Él nos acercó al Padre, Él nos hizo entender que tenemos una paternidad celestial, que no somos huérfanos, sino que el espíritu de la adopción ha venido sobre nosotros y ya no caminamos como errantes sobre la tierra, sino que tenemos un Padre que todo lo sabe, que todo lo cuida y que todo lo gobierna. Jesús mismo dice, el que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Él viene a hablar de la vida, Él viene a hablar del reino. Y por entender algo más al respecto de esto llamado el reino tan amplio, porque no podríamos definirlo en 3, 4 palabras, pero la religión solo nos hizo ver el reino como un lugar donde iríamos cuando dejemos de existir en la tierra. La religión solo nos enseñó que iríamos al reino, pero eso no nos enseñó Jesús. De hecho, la prioridad de Jesús, según Mateo 6, versículo 33, era la importancia de buscar plenamente, prioritariamente, el reino de Dios. A nosotros nos hicieron entender que el reino era solo una cosa futura, pero Jesús nos enseña lo contrario, nos dice, primeramente, buscad el reino, buscad el reino, buscad el reino y su justicia. O en otras palabras, buscad el reino de Dios y tú, sé justo. Buscad el entendimiento del reino. Jesús comienza a predicar en Marcos capítulo 1, versículo 15, anunciando que el tiempo se había cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Alguien que diga conmigo, el reino. Vamos, diga, el reino ya está entre nosotros. Lucas capítulo 17, versículo 21, los fariseos tratando de persuadirlo o de encontrarlo en ciertas cuestiones, le preguntaron cuándo vendría la restauración del reino y Jesús les responde, el reino no vendrá con advertencia. ¿Quién les enseñó esa teología? Ni nadie dirá el reino, helo ahí está el reino o helo aquí está el reino, porque he aquí el reino de los cielos está entre vosotros. El reino de Dios ya está entre vosotros. Entonces escuche esto, el reino no es apenas una cosa, el reino es una persona. Lo voy a repetir, el reino no es apenas una cosa, el reino es una persona. Ahora le va a quedar mucho más claro. Juan el Bautista anunciaba, de hecho, en el nuevo tiempo, Juan el Bautista fue el primero en anunciar el reino. No hablando de los profetas antiguos, hablando del nuevo tiempo, del tiempo del Cordero o el Cristo encarnado entre nosotros, manifestado. Juan fue el primero en anunciar el reino. Estando en el Jordán, bautizando para arrepentimiento, él anunciaba el advenimiento del reino. Arrepentidos porque el reino se ha acercado. Arrepentidos porque el reino está llegando. Arrepentidos porque el reino está cerca. El reino está cerca. Y haced frutos dignos de arrepentimiento. Era la predicación de Juan el Bautizador o el Bautista. Y los religiosos no entendían absolutamente nada del lenguaje de Juan. ¿Cómo es esto que el reino está llegando? Porque ellos humanizaban completamente el reino. Lo que ellos esperaban era un David con fuerza de ejército, de violencia, de espada, de jinetes, que los sacara del gobierno, del imperio de los romanos. Eso es lo que estaban esperando ellos, es venganza, sangre, guerra. A eso le llamaban ellos la restauración del reino, la independencia, que el gobierno o el imperio romano pudiera ser destruido. Todos estaban bajo el yugo de la esclavitud de Roma. Entonces Juan comienza a hablar de la llegada del reino. Y mientras Juan está hablando de la llegada del reino, ¿quién llega a su nombre? Su nombre es Jesús. Nadie entiende ese lenguaje. El reino ha llegado. Porque Jesús, Cristo, es la corporización plena del reino. Recuerde usted que Él es la plenitud de todas las cosas.
y todas las cosas subsisten por Él y en Él y para Él. Él es todo, Él es el verbo, Él es la palabra, Él es la sustancia. Por lo tanto, Jesús es el autobasileia. Jesús es la propia expresión del Malkut en el hebreo, que es el gobierno, el dominio de Dios. Él es la palabra, Él es la verdadera luz y Él es la verdadera vida. Por eso tu verdadero Génesis no está realmente en Génesis capítulo 1, tu verdadero Génesis está en Juan capítulo 1, porque ahí está la verdadera palabra, ahí está la verdadera luz y ahí está la verdadera vida. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Ahí está el verdadero Cristo, antes del Génesis capítulo 1, aleluya, eso es poderoso. Recuerde usted que tanto Génesis capítulo 1 como Juan capítulo 1 comienzan de la misma manera. En el principio, Dios creó cielos y tierra, eso es Génesis 1. Pero el Evangelio de Juan, en el principio, era el verbo. Y el verbo era Dios. Y el verbo estaba con Dios. Y ahí está el verdadero principio, porque eso no habla del principio de la creación. El principio de la creación es el tiempo medible, es el tiempo contable, ese es Génesis capítulo 1. Por eso dice, fue la tarde y la mañana un día. Se medía de otra manera. La tarde y la mañana un día. Ya había un elemento, Génesis estoy hablando, ya había un elemento para medir el tiempo. Pero Juan capítulo 1 nos habla del Génesis o nos habla del principio antes de la creación. Si usted quiere preguntarse qué había antes del Génesis capítulo 1, Juan capítulo 1. Diga conmigo, había Juan capítulo 1. En el principio era el verbo. Aleluya. Alguien que esté contento, diga aleluya. Aplauda al Señor por eso. Pero Jesús viene a revelarnos el sistema del reino. Y por llamarlo de alguna manera, el sistema del reino es un sistema superior de vida. Donde Jesús dice, te vas a encontrar con dos sistemas, el sistema del hombre y el sistema de las tinieblas. Te vas a encontrar, en otras palabras, con dos reinos, con el reino de las tinieblas y con el reino de los hombres. Pero no te preocupes, porque el reino de Dios es un sistema que está por encima del reino de los hombres y el reino de las tinieblas. Entonces Jesús comienza a hablarnos de un sistema superior de vida, de un sistema para que tú no seas capturado, tú no seas anulado, tú no seas bloqueado por el sistema de tinieblas. De hecho, hoy día hablamos en la mañana en Sacramento al respecto de los tres sistemas de los cuales Abraham tuvo que asolar. Abraham salió de Ur de los Caldeos y ese es el primer sistema, cuando Dios lo llama y le entrega una semilla, y haré de ti una nación grande. Y Ur de los Caldeos, por decir de otra manera, los caldeos es prácticamente la cultura de los babilónicos. Y Babilonia, lo primero que hace en ese sistema de tinieblas, va a invadir directamente tu identidad y tu genética espiritual. Por eso cuando Daniel llega a Babilonia, lo primero que hacen por regla, por ley, cambiémosle los nombres. Porque va a arruinar tu identidad. Escuche esto, es poderoso. Va a afectar directamente tu capacidad de reproducir vida. Y todo esto tiene que ver con la capacidad de reproducir vida. Tú tienes una semilla, tú tienes una palabra, tú tienes una promesa y esa promesa va a correr en tus generaciones. Escuche esto, tú no fuiste escogido para estar arruinado, para estar en la basura del pecado, para estar en amargura, para estar enfermo, deprimido, en la ruina y en la esclavitud de este mundo. Tú fuiste seleccionado y apartado por la mano de Dios para expresar un reino eterno, para estar arriba, bendecido, próspero y vivificado por el poder del Espíritu Santo. Alguien que diga aleluya. Aleluya, bendito sea el Señor. Entonces Dios levanta una genética y bendice a Abraham y le entrega una semilla tan poderosa, y Abraham tiene que asolar sistemas, y el primer sistema es el sistema babilónico, donde Dios le dice: sale de esta tierra porque va a arruinar tu identidad celestial, va a intentar sacarte tus dones, tus habilidades, de vestirte de Cristo.
para que tú le creas más al mundo, el sistema que está operando hoy, un sistema de esclavitud, un sistema inmundo que apaga la llama del Espíritu, que apaga tu fe, que te hace creer que eres un común y tú no eres un común, tú no eres un normal, tú fuiste sellado por el Espíritu Santo de la promesa para una gran asignación sobre la tierra. Aleluya. Tú eres portador de la vida, que alguien celebre esta palabra. Tú eres portador de la vida. La genética divina del Padre corre por ti. Todo el ADN ha sido literalmente desmembrado para correr por nuestro interior. Estoy hablando de la genética divina de Cristo. Entonces Dios lo saca a Abraham para este sistema. Y el Señor lo que de alguna manera está haciendo con estos procesos de Abraham, aunque no es el punto, no sé por qué Dios me está... Mira, aquí hay un fluir de Dios. Vive Dios, yo necesito hablar de otra cosa, pero no me deja el Espíritu Santo. Todo lo que Dios hizo con Abraham es para cuidar la semilla. Porque la promesa era, te daré una descendencia, te multiplicaré. Génesis capítulo 15, mira los cielos y cuenta las estrellas y las puedes contar. Así será tu generación, así será tu descendencia. ¿Alguien está aquí conmigo? Escuche, mire esto que le voy a soltar. No sé por qué, pero se lo voy a soltar. Alguien va a bendecir. Cuando Dios le dice esto en Génesis 15, mira las estrellas, mira los cielos y cuenta las estrellas. El lenguaje de las estrellas no es un lenguaje esotérico. El diablo lo ha tomado para sus brujerías, su mundo esotérico y todo eso, pero Salmo 19, los cielos cuentan tu gloria y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Todo es de Dios. El diablo ha querido apropiarse de lo que no es de él. Él es omninada, está derrotado. No le debemos ninguna cuenta a él. Nosotros estamos parados en el reino soberano. Alguien diga gloria a Dios a esto. Nosotros estamos parados en el reino soberano. Entonces, hermanos, el lenguaje de las estrellas era un lenguaje totalmente entendible para los hijos de Israel. Entonces, cuando le habla de las estrellas gobiernan temporadas. Estúdielo. Las estrellas gobiernan temporadas. Las estrellas tienen luz propia. Las estrellas tienen un combustible propio en su interior que cuando se les agota puede durar cientos y cientos o quizás miles de años, pero cuando se agota su combustible, ellas no explotan, simplemente implotan, se apagan para adentro, se apagan hacia adentro y nunca explotan. Y ahí viene otro fenómeno del cual no es el punto, pero cuando José tiene sueños y le dice, he visto las estrellas de las constelaciones que se postran delante de mí, para Jacob no fue un lenguaje raro. Jacob la entendió de una y dice, ¿qué sueño es este que has tenido? ¿Vendré yo y tus hermanos a postrarme delante de ti? Ellos entendían que ellos eran las estrellas. Para ellos no fue un lenguaje raro, porque las estrellas gobiernan temporadas. Cuando Dios le habló a Abraham y le dijo, haré de ti una nación grande, y le habla de las estrellas, le está hablando de una generación que manifestarían luz por sí solos, luz por sí mismos, la generación de los gobernantes. Pablo dice, somos embajadores de su reino. Santiago dice, hablando del Dios Todopoderoso en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, el Padre de las luces eternas. A ver si alguien está aquí. El Padre de las luces eternas, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Las estrellas representan nuestra vida espiritual. Mira que la luz que dices tener no sea tinieblas, dijo Jesús. Mira que la estrella que he despertado en ti, la luz no sea tinieblas. Recuerda que toda la creación habla de la grandeza de Dios. La luna, la lumbrera menor, representa nuestra vida terrenal, nuestro estuche de barro. Esto no vale nada. Por más que lo maquillemos y todo, el bigotito, la barba, el peinado, el perfume, esto no vale nada.
Esto no tiene luz por sí solo o por sí misma. Eso representa la luna que se vale de la luz del sol o la lumbrera mayor para enseñorearse de la noche. Si no existiera el sol, la luna no podría brillar de noche. Eso nos habla de nuestra humanidad. La luna representa nuestro estuche de barro. Ahora escuche esto, el sol representa Cristo. Cristo es el sol, dice, nacerá el sol de justicia. Nosotros brillamos por Él. Somos el reflejo de la vida de Cristo en nosotros. Está aquí conmigo, ¿verdad? Todo este lenguaje nos habla de un lenguaje de reino. Por eso han pasado por el proceso que han pasado. Por eso han pasado por situaciones que en un principio fueron difíciles y complejas, difíciles de entender. Estoy hablando de esta casa espiritual aquí en Fremont, porque Dios la ha separado para que no sea un címbalo que nada más retiñe en la ciudad, para que no sea un eco de algo que se escucha pero parece que no se escucha. Parece que no se entiende bien lo que se está escuchando, porque es apenas un eco. Dios ha escogido esta casa para que sea una voz autorizada, una voz real, una voz concisa en la ciudad que está trayendo avivamiento, y las ciudades serán conmovidas por la mano de Dios y la unción que Dios ha depositado en esta casa. Vamos, aplauda al Señor, diga aleluya, aleluya. Solamente Dios sabe por qué llegué hasta ese punto. Porque estoy intentando de hablarles de la ley de la creación, del cual Satanás no entiende nada, la ley de la creación. Pero todo en el lenguaje del reino tiene un punto o un común denominador. Entonces escuche lo que quiero hablarles, tratar que el Espíritu me pueda conducir acá. Este sistema, hablando del sistema del reino, está mucho más alto que todos los sistemas de los hombres, sistemas de las tinieblas. Cuando alguien simplemente porque tú le caíste mal no te quiere dar el pago, ese es el reino de los hombres. Cuando simplemente porque tú eres de raza hispana, simplemente no quieren darte el sí, porque te bloquean o porque no están creyendo en tu proyecto, te bloquean. Ese es el reino de los hombres. Ese es un reino cruel, es un sistema perverso. Pero Dios nos enseña que el reino de Dios está por encima de esos reinos, que tenemos autoridad en nuestra boca para hablar la palabra, para desatar, para atar y desatar. Recuerda Mateo 16, les he dado las llaves del reino de los cielos. Todo lo que aten en la tierra será atado en los cielos, todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Tenemos la llave. Alguien diga, tenemos la llave. Tenemos la llave, es la llave de la autoridad. Entonces es una iglesia no muerta. Por eso el lenguaje del reino para muchos es rechazado, porque el lenguaje del reino y la revelación del reino entre nosotros te mete a un compromiso mayor. No el ministerio de la silla, no, aleluya, gloria a Dios, no. Es un compromiso, es un pacto. Estamos parados en un pacto eterno. No estamos jugando a la iglesia, estamos comprometidos con la ciudad. Estamos comprometidos con el pensamiento de Dios. Vamos a avanzar porque Dios así lo ha dicho, y se va a levantar el diablo que sea, pero tú sabes que has sido apartado por Dios y estás parado en el reino soberano, en el reino eterno, y esa autoridad te blinda para avanzar en todos los proyectos en el nombre de Jesús. Aleluya. Cuando Jesús comienza a hablar de este sistema, nos habla de una semilla, una simple semilla. Pero mira qué revelación más gloriosa en Marcos 4:30. Todo comienza con una pequeña semilla. Dice que, por cierto, es la más pequeña de todas las semillas. Y Jesús comienza a hablarnos de una semilla en lo natural, pero que nos está hablando de una verdad en el espíritu. Jesús dice, esa semilla a nadie le importa, porque es semilla. La semilla no tiene ningún glamour, nadie aplaude la semilla. Tú puedes ver un saco de semilla, a nadie le importa nada. Puedes ver semillas botadas en el camino, en el patio de tu casa, y las pisas y no te importa nada. Porque figurativamente todos aplauden el árbol crecido. Y todos quieren llegar a ser ese árbol frondoso que da sus frutos en su tiempo y ha sido prosperado y está grande.
y ahí se aplaude. Pero Jesús comienza a hablarnos, estoy hablando metafóricamente, Jesús comienza a hablarnos de la verdad paralela. Y Él dice, la semilla es lo más importante. Porque dentro de la semilla está toda la información genética de las características de ese árbol. ¿Cómo será de 5 metros, de 4 metros, de 3 metros? ¿Cuántos frutos dará en el año? Todo está de una manera casi perfecta, codificada dentro de su información genética en la semilla. El problema del diablo es que te hace creer que solamente eres un tipo que está esperando que algo ocurra porque tienes una promesa. Eres un fanático, eres un emocional, pero eso es una mentira del diablo. Porque si tú tienes una semilla, tú tienes una palabra, tú tienes un ministerio, tú tienes una idea divina en tu corazón, tú lo tienes todo porque tienes la información genética aquí en tu mano. Tienes la promesa en tu mano, tienes la semilla en tu mano y ahí está todo el potencial de Dios, la genética, entienda eso, la genética. Ahí está demarcado, codificado en la semilla. Aleluya. Pero Jesús nos da ciertos pasos. Y Jesús comienza a decir, pero entiendan algo, la semilla continuará siendo semilla hasta que tú la siembres. La semilla continuará siendo una semilla y no va a ocurrir absolutamente nada. Y no vas a ver una metamorfosis ni una transformación a menos que tú la siembres. Jesús dice, pero después de sembrada, esta creció. Y se hizo la mayor de todas las hortalizas y le crecieron grandes ramas. Y comienza a hablar de todo el proceso de crecimiento de alguien que le ha creído a Dios. La primera enseñanza que Jesús nos da es que tenemos que focalizar nuestro propósito. Si tú no focalizas tu propósito, si tú no focalizas tu territorio, no va a pasar nada. Te vas a pasar la vida dando vueltas, la vida girando, viviendo de emociones. Escuche esto que clavó mi corazón, viviendo de propuestas y no de propósito. Hoy hay mucha iglesia viviendo de propuestas y prostituyen su propósito. Espero que no le suene duro lo que dije, pero si llega una propuesta mejor, usted deja el propósito y agarra la propuesta. No es que allá están dando $5 más, listo, vamos. Y dejó el propósito. No es que allá hay más fuego, ¿fuego de qué, hermanos? Necesitamos ser edificados. Se acabó el tiempo de la iglesia emocional. Esa iglesia, hermano, que el culto estuvo tremendo, pero el martes nada cambia en su casa. Está todo igual. Eso no es culto tremendo. ¿Sabes cuál es el culto tremendo? Cuando tú tienes la capacidad por el reino y por el Espíritu Santo de manifestar lo que recibiste en la iglesia en tu propia casa. Y esto es lo que necesitamos. Jesús dice, nada va a ocurrir a menos que tú te siembres en el territorio adecuado. Y cuando tú entiendas, Jesús lo está enseñando por el Espíritu. Y cuando tú entiendas que tu propósito es el fertilizante natural de la promesa y de la semilla, tú entenderás que la tierra también, de la misma manera, es el fertilizante natural de la semilla. Si tú colocas la semilla en la tierra apropiada, en la tierra cultivada, en la tierra preparada, tú no necesitas echarle más nada, la semilla crecerá. Si tú focalizas tu propósito, la semilla va a crecer. El problema es que hoy, hermanos, tenemos una generación tan vacilante. Un día está aquí, otro día está aquí. La unción del Chavo del 8, ¿eh? Sí voy, no voy. Bueno, ¿va a ir o no va a ir? Sí voy, no voy.
Fue sin querer queriendo. Aquí no se ha muerto nadie, estamos en el gozo del Señor. Y ese espíritu de vacilar en las cosas de Dios nos ha hecho perder mucho territorio. No me mire con cara de religioso, solamente examine su casa y vea si no hemos perdido territorio. ¿Dónde está nuestra generación? Ah, no, es que sí, pero tu generación. ¿Para qué queremos ganar el mundo entero si perdemos nuestra generación? ¿Para qué quiero ganar el mundo entero si pierdo mi familia? Pierdo mi pacto, pierdo mi esposa, pierdo mis hijos. De nada me sirve ese triunfo. Tengo que comenzar por casa. Y el mensaje de Jesús era simple pero poderoso. Porque si vas a sembrar algo, primero necesitas saber dónde lo vas a sembrar. Tú no vas a sembrar en cualquier lugar. Tú sabes dónde sembrar. Entonces Jesús dice, necesitamos focalizar nuestro propósito. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es el llamado que Dios tiene contigo? ¿Cuál es tu territorio? Hay un predicador que yo admiro mucho y tengo algunas anotaciones de él. Y tiene muchos años de ministro. Y él dice, llegué a esta conclusión. Estamos hablando de un hombre que lleva 40 años ministrando el cuerpo de Cristo, 50 años quizás. He llegado a esta conclusión. De cada 10 problemas que la iglesia tiene, 8 son porque ellos enfriaron su corazón y se olvidaron de su asignación eterna. Enfriaron su corazón y se olvidaron de los encargos que Dios les hizo. De cada 10 problemas, 8 son producto de que la iglesia enfrió su corazón y se olvidaron de los encargos que Dios le hizo. Y hoy día cargan con una terrible mochila y ni todo el oro, ni toda la plata del mundo les va a poder solucionar ese problema. Solamente que vuelvan a las filas del Dios eterno y se conecten una vez más con la voz de Dios. Cueste lo que cueste. Escucha, quiero profetizar. Una generación, apóstol, una generación determinadísima Dios te va a entregar en este territorio. Una generación, mira, que te va a abrazar la visión con dientes, con muelas, con brazos, con todo. Una generación comprometidísima, que comenzarán a ver lo que tú también estás viendo, que comenzarán a ver lo que tú también estás palpando en lo espiritual. Y sobrenaturalmente muchos de ellos van a llegar y se van a pegar a ti y te van a decir, apóstol, soñé esto del ministerio, soñé que alcanzábamos esto. Y por testificación, tú ya lo sabrás y tú ya lo habrás visto antes en el Espíritu. Y eso será una testificación de lo que Dios está haciendo en el cuerpo de Cristo de esta casa para embarazarnos de algo tan poderoso y tan grande. Escuche esto, no importa cómo tú llegaste al reino, no importa tu vida pasada, no importa si fuiste un drogadicto, si fuiste un alcohólico, si fuiste un hombre y una mujer totalmente perdida en tus sentidos, no importa nada de eso. Lo que importa, te dice el maestro, es que tú llegaste al reino. El pasado no está determinando tu futuro. Lo que fue no está determinando tu destino de gloria. Jesús dice, primero comenzó todo con una pequeña semilla porque alguien llegó. Lo importante es que alguien llegó y fue plantado en el territorio del propósito de Dios. Entonces comenzó una transformación y comenzó el crecimiento del propósito de Dios sobre tu vida. Alguien celebre esa palabra y diga gloria a Dios. Aleluya. No importa cuán malo fuiste,
No importa cuántas veces te equivocaste, no importa cuántas veces erraste en tus negocios, no importa cuántas veces fracasaste, Dios no está contando tus fracasos. Dios no va a operar en tu vida por cuántas veces te equivocaste ayer. Dios está operando en tu vida porque Él tiene un plan eterno al respecto de ti, al respecto de tu casa, al respecto de tu generación. En el nombre de Jesús, alguien diga gloria a Dios. Aleluya. Dice que el grano de mostaza es la más pequeña. Dios es experto y Dios es poderoso para tomar de lo vil y de lo menospreciado. Jesús mismo lo aclara y dice, es la más pequeña, pero luego se hizo la más grande de todas. Ayer lo dije y quiero reafirmarlo. Job llegó a este entendimiento: si fueres limpio y recto, si fueres limpio y recto, ciertamente Él se despertará por ti. No yo, ni el apóstol, ni ninguno de sus siervos, porque entonces en vano sería nuestro trabajo si edificamos la iglesia en un hombre. Dice Job, Él se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. En otras palabras, tu morada será llamada morada de justicia. Y aunque tus principios hayan sido pequeños, tu postrer estado será grande. Tu postrer estado será grande. Y todo comienza con esta pequeña semilla que luego de sembrada, ayúdeme a predicar, diga, después de sembrado, vino un poder de transformación tan grande y comenzó a hacer un cambio, una metamorfosis en aquello que había sido sembrado. ¿Sabes cuando el sembrador sale en el campo y comienza a lanzar las semillas? Ha cultivado la tierra, tiene los surcos hechos de la tierra, comienza a sembrar, luego tapa las semillas con tierra y se va al sembrador, porque ya ha puesto la semilla, parte del trabajo está hecho. Vuelve después de 5 días, un poco más, un poco menos, promedio 5 días, y cuando viene a ver lo que ha sembrado, ha comenzado a florecer quizás una pequeña ramita sobre la tierra de 1 centímetro, 2 centímetros a lo más, y el sembrador dice, comenzó a crecer. Lo que el sembrador no es que lo ignore, pero lo que el sembrador nunca percibió es que en el mismo minuto en que la semilla fue sembrada, ponga atención a esto, en el mismo minuto que la semilla fue sembrada, ella comenzó a sufrir una mutación, una transformación. Dicen los expertos que en el mundo microcelular nadie lo ve porque está bajo tierra. Tu ojo humano no puede ver lo que está pasando bajo tierra, ni el mío, ni el de nadie. Pero dicen los expertos que cuando la semilla es sembrada, casi al instante comienza a tirar en el mundo microcelular como unos cuchillitos, como unos hilitos. Y esta es la propia semilla. Ese es el misterio del crecimiento. La propia semilla comienza a traer pequeñas partículas de tierra, de humedad, donde está la vitamina incorporada a la misma tierra. El mismo fertilizante de la semilla en la propia tierra como tal. Y ella misma comienza a traer así, para que la cáscara exterior muera y entonces lo que estaba adentro codificado comience a crecer. El tema es que nada de esto el sembrador lo vio, solo después de 5 días. Lo que tú y yo ignoramos es que la palabra ya la hemos recibido.
Y aunque nuestros ojos naturales no perciban nada, Dios, aleluya, Dios, aleluya, Dios en su mundo espiritual ya está germinando, está haciendo crecer y está transformando lo que Él ya ha sembrado en nuestros corazones. No le creas al diablo de que no estás experimentando nada, de que aún no viene el crecimiento, de que aún no ves la gloria de Dios. Sí estás siendo preparado para verlo. Quiero profetizarle a alguien aquí en esta tarde en el nombre de Jesús que está siendo procesado y preparado para las mayores cosechas en el nombre de Jesús. Vamos, haga así conmigo, diga yo lo creo. Yo lo creo. Oh, aleluya. Alguien diga gloria a Dios. Parece que nada está ocurriendo, pero sí está ocurriendo todo. Parece que no estamos avanzando, pero sí estamos avanzando. Porque estamos siendo edificados en la verdadera palabra y en la verdadera roca que es Cristo. Aleluya. Dice el Señor, después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Una vez que nos hemos plantado en nuestro propósito, en la tierra de nuestro propósito, Dios nos aclara que hay un plan divino a este crecimiento. La respuesta del crecimiento, la respuesta de la expansión, la respuesta de tu éxito, la respuesta de tu suceso, tiene un plan divino. Nada de lo que Dios nos da está divorciado de un plan divino. Todo está vinculado a un plan. El problema es que nosotros, después que prosperamos, nos olvidamos. El problema es que después que nosotros hemos crecido, nos olvidamos. Pero tu sanidad tiene un plan. Que otros sean alcanzados, que otros sean sanados, que tu testimonio sirva para activar la fe de otros. Tu prosperidad material tiene un plan. No te ha hecho Dios próspero y te ha levantado en las áreas de las finanzas solo para aparentar y mostrar que ahora puedes comprarlo todo y antes no podías comprar nada. Sino que también tiene un plan divino. Y Dios nos revela a través de su palabra y Él dice, se hizo la más grande de todas, pero algo ocurrió. Sus grandes ramas comenzaron a dar sombra. Y yo creo particularmente que ese es el plan de Dios en todas las áreas de la iglesia, que nosotros podamos dar sombra. Porque sombra es cobertura para otras gentes. Tú tienes que transformarte en una sombra en tu casa. Tú tienes que transformarte en una sombra para tu esposa y la esposa para el esposo y el esposo para los hijos y la esposa para los hijos. Y cuando seamos sombra en nuestra casa, vamos a ser sombra para un vecino, para un amigo, para un pariente. Por eso Jesús nos habla de la sombra, porque Salmo 91 nos habla que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y esto es cobertura espiritual. Jesús dice, y las aves de los cielos, diga, las aves de los cielos vienen a hacer sus nidos allí. Esto nos habla de la próxima generación. Usted sabía que existen estudios muy lindos y hay informaciones, mire, precisas. Dice que si se hace un evangelismo con gente mayor de 20 años, inclusive menos que eso, y de ahí hacia arriba, solo el 30% recibe el mensaje. El otro 70% se pierde en sus sentidos y se pierde en sus razones y ahogan el mensaje. Porque ya han estructurado un mecanismo de pensante
Pero si se hace un evangelismo con niños menos de 10 años, el 100% de los niños, el 100% te recibe el mensaje. Si tú hicieras una campaña evangelística para niños menores de 10 años, todos los niños te van a recibir el mensaje. Mi pregunta es, ¿cómo podemos cambiar una generación entonces? Los niños no son molestia en la iglesia. Los niños no deben ser el problema de la iglesia. ¿Dónde metemos a los niños? ¿Qué hacemos con los niños, apóstol? Que meten tanto ruido. Cultívalos, prepáralos, enséñales. El ministerio más fuerte debe ser el de los niños. ¿Por qué Brasil creció a la magnitud que creció? Hablamos con el apóstol. 200 millones de habitantes tiene Brasil. 200. Es la nación más grande de Latinoamérica y una de las más grandes del mundo. Sabemos que hay otras más grandes, pero esta está dentro de las más grandes. 200 millones de gentes. Se cree que más de la mitad ya han sido alcanzadas para el reino de Dios. O sea, estamos hablando de más de 100 millones de personas. Que la nación brasileña, yo conozco a uno de los líderes que hoy trabaja con nosotros en el trabajo que hacemos apostólico en Brasil. Están en el nordeste de Brasil, su nombre es Caletson, el pastor Caletson. Él levantó un ministerio de niños, era una iglesia de niños. Le dijo el pastor, ok, sientes el llamado de Dios, toma los niños. Eran 20 niños, a fin de año tenía 250 niños. Se ganó a todos los niños del barrio. El pastor lo puso con los jóvenes. Habían 16 jóvenes. A fin de año tenía 150 jóvenes. Era el ministerio más predominante de la iglesia de Sao Paulo, Brasil. Trabajar con dedicación, con pasión, pero también con propósito. ¿Puedo abrir más mi corazón o no? ¿O aquí paramos? Me gustaría que el piano me acompañe. Tristemente nosotros hemos sido extremadamente contaminados con la influencia hollywoodense, si se puede decir así, de lo que significa servir a Dios. Para muchos de nosotros servir a Dios es solamente estar aquí en este altar con las cámaras encima y con las fotos encima. Dice, quiero servir a Dios, lo que quiere es predicar arriba. Porque el concepto de servir a Dios es convertirse en el predicador de la última ola. Ese es el concepto humanista, es el concepto secularizado de la obra de Dios. Pero tus manos están siendo preparadas. Y tu gran escenario, lo aprendí de mi abuelo, que fue un evangelista maravilloso, del cual recibimos testimonios gloriosos. De un abrazo del abuelo, convirtió al criminal más buscado de todo el barrio. Porque cuando entró el tipo, y esto no es chiste, había un tal, no voy a decir el nombre solo por respeto a él, pero había un tal en el barrio donde vivíamos nosotros, en Santiago, el criminal más criminal del barrio, que cuando llegaba la policía, para que no se lo llevaran prisionero, se destripaba para que se lo llevaran al hospital y no a la cárcel. Entonces, estaba lleno de espíritus violentos. Los policías le tenían miedo. Tenían que llegar no sé cuántos policías. Y un día de locos, había culto en la iglesia. Y por las otras calles haciendo sus locuras y la policía detrás de él. Y no halló mejor lugar que entrar a la iglesia a esconderse. No crea que iba a orar. Se iba a esconder al templo para que la policía no lo agarrara. Se iba a hacer pasar por un hermano. Pero cuando llegó a la puerta del templo, ahí estaba mi abuelo, Juan Solís Bautista, un hombre lleno de amor, y cuando lo ve lo abraza y lo bendice. El tipo dice,
sentí una corriente que me entró por todo mi cuerpo. Él lo cuenta después, porque se transformó en un evangelista. Dice, ese abrazo, el cual nunca me había dado mi padre, ese hombre, dice, traspasó mis sentidos y pude sentir el amor de Dios. Y venía perseguido de la policía, pero yo no me quería salir de los brazos de ese hombre. Y la policía detrás. Y yo recibiendo el amor de Dios y el abrazo de ese hombre. Dice, esa fue mi experiencia con Cristo. No estaba arriba, ni recibió profecía, ni nada. Dice, yo recibí la experiencia con Cristo de un hombre, de un viejito que me abrazó con el amor del Padre. Dice, y mi vida cambió y fue transformada completamente. Se cuenta de otro hombre, uno que amaba a Dios, y con esto quiero edificar su vida, que llegó a unas islas remotas donde habían indios que nunca habían sido alcanzados por nada, eran nativos, realmente nativos, y ahí vivían con sus creencias y todo. Y llegó este hombre y comenzó a evangelizarlos, a compartir de la palabra. Vivió toda la vida con ellos allí, no sé cuántos años, pero murió y ahí fue sepultado. Años más tarde llegan un grupo de misioneros y dicen, aquí la vamos a hacer. Ahí están los indios, vamos a evangelizarlos, vamos a hacer misiones. Es nuestra gran experiencia. Y comienzan a hablarle a los indios nativos, imagínate, con su ropa y todo, sus plumas y sus cosas como que se visten ellos, de raza, con sus casitas, tú sabes, con pajita y todo eso, pero no decir nada extraño a su cultura. ¿Se entiende, verdad? Y comienzan los misioneros a hablarle y fueron bien recibidos. Entonces dice, mejor todavía, porque así va a entrar el mensaje. Y comienzan a hablarle el evangelio, comienzan a hablarle de Jesús. Y ellos comienzan a decirle, sí lo conocemos a Jesús. ¿Cómo así? Dice, sí, nosotros conocemos a Jesús. Pero no puede ser, dice, ustedes no tienen Biblia, internet. No, nosotros conocemos a Jesús, porque Jesús vivió entre nosotros. Dice, pero ¿cómo es esto? Decía, estos son herejes. No, Jesús vivió entre nosotros. Y lo llevaron, dice, a una tumba allí donde habían sepultado. Dice, aquí está Jesús. En realidad, dice, no era Jesús, pero era el siervo de Jesús, pero era Jesús en él, dice. Era el misionero. Y Él nos dio amor, Él nos enseñó la palabra. Era como si Jesús estuviese con nosotros. Dice, nosotros conocimos a Jesús. Jesús vivió entre nosotros. Bill Hammond, un profeta americano, dice, el problema de la iglesia es que ha perdido mucho tiempo en cosas que no dan resultado. Y el trabajo es más simple de lo que nosotros creemos. Tus manos, levante sus manitos, póngase de pie, amados. Oh, yo quiero hacer un llamado con todo el corazón. Tú que sientes un fuego en tu espíritu por servir a Dios. Tú que sientes una llama en tu corazón y sabes que Dios te está llamando para algo grande. Y que por ABC motivo, no estamos para juzgar ni para criticar nada. Por ABC, por circunstancias y situaciones, hay cosas que te han detenido. Pero tú sabes que Dios te ha marcado para algo. Tú sabes que el Señor tiene grandes planes contigo. Yo quiero abrir el altar. Si tú eres uno de ellos, hermana, hermano, ven y ten un encuentro con el Señor. Ten un momento, un minuto con Dios. Si sientes que algo te ha quitado la fuerza, algo como que te robó la pasión, que vengas y dile al Señor, Padre, aquí estamos, totalmente dispuestos a que otra vez tu mano venga sobre nosotros. Que
que tu río nos envuelva con tu fuego. Ayúdame a interceder, ayúdame a orar. Padre, te damos la gloria y la honra. Oh, sí, Señor. Hay un fuego de Dios. Te adoramos, te bendecimos. Oh. Te adoramos, te bendecimos. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor, te bendecimos, oh Rey, te exaltamos, te glorificamos, te exaltamos, declaramos tiempos de gloria sobre esta casa, Señor. Aleluya. Rey de gloria, te adoramos. Rey de gloria, te bendecimos. Que sean muchos más los dispuestos, Señor. Que sean muchos más los dispuestos. Que sean muchos más, Señor, los que se le enciende la llama en el nombre de Jesús. Te adoramos, Rey, te bendecimos. Toca los Espíritus Santos de Dios. Toca los Espíritus Santos de Dios. Toca los Espíritus Santos de Dios. Muévete entre nosotros. Muévete, Señor. Te adoramos. Te adoramos. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Dígalo. Algo está cayendo aquí. Eres tú con Dios. Es tan fuerte sobre mí. Eres tú y tu Padre. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre Sobre mí. sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí.
gloria está aquí. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Oh, y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí. Dígale al Señor, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando levantando caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Mire, escúcheme algo. Quiero que pasen aquí al centro todos los que están con alguna situación de salud. El Señor coloca esto fuerte en mi corazón. Alguien que tenga problemas de salud, pase aquí al centro, por favor, en el nombre de Jesús. Quiero impartir, quiero ministrar sanidad en esta hora. Alguna enfermedad física, venga, pase en el nombre de Jesús. Créale al Señor mientras los músicos hacen esa atmósfera linda, gloriosa. Necesito que los colaboradores me ayuden, por favor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, hoy como tu siervo, declaramos y echamos fuera en el nombre de Jesús toda alteración a la salud de mis hermanos. Le voy a pedir que ahora toque el lugar donde tiene su problema de salud, sea su cuerpo, su cabeza, su pierna, su columna, alguna órgano blando, riñones, etcétera. Coloca su mano en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra lo declara, que por tu llaga hemos sido nosotros curados. Y esa es una verdad presente. En Cristo la tomamos, en Cristo la recibimos, en el nombre de Jesús. Padre, yo soplo vida en el nombre de Jesús. Padre eterno, imparto vida en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, vida, vida en el nombre de Jesús. Oh, Rababaroshe. Padre, en el nombre de Jesús, por la gloria de tu nombre, por la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús, pasa hijo. En el nombre de Jesús, Padre, impartimos vida por la unción que nos ha dado arrastro. En el nombre de Jesús, cae ahora, oh Ras. En el nombre de Jesús,
por la gloria, por la gloria, por la gloria, por la gloria de tu nombre. Todo en el nombre de Jesús. Shebra. Padre, en el nombre de Jesús, yo desato ahora, Padre, toda maldición generacional es cortada en el nombre de Jesús. Parto ahora. Paz. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, ahora, Dios eterno, por la gloria de tu nombre, veo que algo, mira, en el nombre de Jesús, le hablo a su vientre espiritual. Tiniebla retrocede ahora en el nombre de Jesús. Se disipa en el nombre de Jesús. Yo desato ahora, Padre eterno, por tu palabra y la unción. Hablamos a la columna baja, hablamos a sus vértebras, algo sobrenatural en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, bendecir María en el nombre de Jesús. Recibe esa gloria ahora, recibe esa gloria ahora en el nombre de Jesús. Por la gloria de tu nombre, partos. Tu palabra lo declara. En el nombre de Jesús. Todo derrama de tu espíritu de amor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sí, Señor, puede decirlo.
tu espíritu de Señor, que tú preparaste para Él, donde tú lo marcas hoy para grandes cosas, donde tú preparas sus manos, lo entrenas y lo capacitas para una próxima estación. En el nombre de Jesús, yo imparto vida sobre Él. Yo desato, Señor Padre, todo lo que el diablo quiso atar. Como tu profeta, Dios, digo, Señor, que avanzará a su próxima estación y que nada lo va a detener en el nombre de Jesús. Este es el tiempo y este es el día que Dios ha seleccionado para ti en el nombre de Jesús, donde los planes eternos se abren para ti, tu casa, en el nombre de Jesús. Y la gloria del Eterno te toca hoy en el nombre de Jesús. Dice el Señor, quiero que te creas más espíritu de amor. Soy el que te toma de tu brazo, soy el que te tomo de tu mano derecha. Avanza a la próxima estación. Derrama de tu espíritu de amor. Derrama de tu vino celestial. Derrama de tu espíritu de amor. Derrama
nombre de Jesús. Declaro, Señor, que este es el día de Dios para ella. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Divino celestial. Puede decir una vez más. Derrama de tu vino celestial. Derrama de tu espíritu de amor. Derrama de tu vino celestial. Derrama de tu espíritu de amor. Todos juntos. Derrama de tu vino celestial. Derrama de tu espíritu de amor. Derrama de tu vino celestial. Derrama de tu espíritu de amor. Dígaselo al Señor. Derrama de tu vino celestial. Derrámalo. Derrama de tu espíritu de amor. Derrama de tu vino celestial. Derrama de tu espíritu de amor. Señor. Puede levantar sus manos un minuto más. Toda la iglesia del Señor levante sus manos. Padre, te damos gracias por lo que has depositado en nosotros, por lo que has, Señor, marcado en esta atmósfera y en esta casa, Señor, espiritual aquí en la ciudad de Fremont. Bendecimos los hijos de la casa. Bendecimos, Señor, a los que van a ser levantados por tu brazo, Señor, para ser pilares de esta casa, de esta obra, Señor. Una obra, Señor, que crecerá, Señor, en todo el país. Lo profetizamos así, Señor. Crecerán ciudades, crecerán diferentes estados, en diferentes regiones. Y aún, Señor, puedo ver casas que se abren en Centroamérica en el nombre de Jesús. Por eso, Dios, estás levantando aquí un ejército de hombres y mujeres que están, Señor, conectadísimos con tu voz para expandir tu reino. Nos has sacado de las trampas del infierno y de las trampas de la religiosidad para estar, Señor, establecidos en el reino soberano, en donde tu luz nos lleva a nuevas dimensiones. Gracias, mi Señor. Todos juntos bendecimos la ciudad de Fremont y decimos que Fremont es para Cristo y Cristo es para Fremont, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y usted aplaude al Señor, se alegra y glorifica su nombre, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Ahí donde está, hermano, vamos a orar por la vida del profeta Daniel. Levante su manita, le voy a invitar un momento más, póngase de pie con toda reverencia. Amén. Oremos, levante su manita y bendigamos. Sé que lo que se expresa, lo que se da desde un púlpito, hermano, es palabra de Dios, es semilla. Y la semilla queda en terreno, hermano, queda en buena tierra. Ahí con sus manos alzadas, con sus ojos cerrados, vamos a bendecir la vida del siervo, de su esposa, de su hijo. Y ahí donde está, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, te doy gracias. Te doy gracias por la vida de tu hijo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Podía ver, hermano amado, que Dios va a empezar a abrir puertas en el ministerio que el Señor le ha dado a este siervo, a su esposa.
Podía ver cómo el Espíritu Santo ponía semillas en personas adineradas que van a ser usadas grandemente para bendecir tu vida, hermano Daniel, juntamente con tu esposa. Yo lo podía palpar en mi espíritu, hermano, de gente millonaria en aquellos rumbos de Washington, personas que no conoces, te dice el Señor, personas que no conoces, pero Dios conoce tu corazón, la necesidad muchas veces que has atravesado, y el Señor va a empezar a abrirte puertas, te va a empezar a abrir puertas juntamente con tu esposa, te va a elevar de una manera preciosa, no solamente en el área espiritual, en tu ministerio, sino en el área de las finanzas. Ya no vas a tener complicaciones, te dice el Señor, para viajar. Dios va a suplir toda necesidad. Y no vas a viajar solo, te dice el Señor, vas a viajar con tu familia. Hoy, en el nombre de Cristo Jesús, levante su mano, hermano. Levante su mano, porque Dios es un Dios proveedor. Y ustedes le han creído a Dios. Ustedes han dejado comodidad, han dejado familia por servirle a Dios. Y Dios toma en cuenta ese sacrificio, toma en cuenta esa decisión que ha tomado por expandir el reino de Dios. Van a viajar juntos, te dice el Señor, profeta Daniel. Van a viajar juntos, te dice el Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Padre, gracias. Oramos por esta iglesia, oramos por este pueblo, Señor, porque sé que ha caído una semilla en este corazón de este pueblo, en el nombre de Cristo Jesús. Ahí con sus ojos cerrados, yo quiero dar esta palabra, pueblo de Dios. Hay mucho pueblo, hay mucho siervo y sierva en este lugar que a veces no entiende los procesos del Eterno, y muchas veces le atribuimos este proceso al enemigo, pero el Señor te dice hoy que ha sido la palabra, la semilla del Eterno que te ha metido a procesos para confrontarte, para llevarte a una finalidad donde te va a transformar, para usarte en gran manera. Padre, te doy gracias porque hoy queda sepultado todo proceso en el nombre de Cristo Jesús. Hoy finaliza un proceso, hermano. No sé qué estás atravesando en lo profundo de tu corazón, pero el Señor te dice que hoy se termina el proceso y ha sido aprobado, te dice el Eterno. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y el Señor va a empezar a galardonarte en el nombre de Jesús. Oh, Rama Shaya, quita Rama Sandal. Levante su mano, hermano, y dele gracias a Dios. Usted tiene poder para hablar, usted tiene poder de parte de Dios para confesar la palabra del Eterno. Y dile: Señor, yo hoy declaro y profetizo en mi vida que hoy finaliza el proceso, Señor. Hoy finaliza. Yo tomo la decisión, Padre, que hoy finaliza el proceso en el nombre de Cristo Jesús. Mis ojos empezarán a ver lo que tú tenías guardado para mí. La palabra lo dice, hermano, que el Señor, a todo aquel que ama, el Señor tiene cosas preparadas que ojo no ha visto ni oído ha escuchado. Padre, gracias. Hoy se termina el proceso de enfermedad. Levante su mano, hermano, por favor, créalo. Hoy se termina el proceso en el área financiera. Hoy se termina el proceso de enfermedades, te dice el Señor. Hoy se termina el proceso de desánimo, te dice el Eterno. Hoy se termina el proceso de desánimo, te dice el Eterno. Porque hoy el Señor te levanta a una nueva dimensión. Hoy el Señor te levanta a una nueva etapa, te dice el Señor. A una nueva etapa de vida en el nombre de Cristo Jesús. Padre, gracias. Gracias. Levante su mano y dele gracias, hermano. Dale gracias. Por muchos años la religiosidad nos ha atado. Por muchos años, y bendita la palabra del Eterno, que desata bendición en aquellos que le hemos creído. Padre, gracias por traer esa palabra de poder a nuestra vida, Señor. Los milagros más fuertes, hermano, no son los visibles, como el religioso lo ve. Los milagros más hermosos, más poderosos son, hermano, que cuando tú escuchas la palabra de poder, cuando escuchas una semilla, hermano, de parte del Eterno, y es introducida a tu vida, como dice el libro de Hebreos, así es la semilla, así es la palabra, entra a lo más profundo de tu corazón. Ahí está el milagro, ahí está el poder de Dios.
Señor, gracias. Gracias en el nombre de Jesús. Ahí con sus labios, hermano, vamos a bendecir cada familia en esta hora. Vamos a bendecir nuestra familia en el nombre de Cristo Jesús. Padre, gracias porque hay una promesa. Hay una promesa de tantas que nos has prometido, Señor, que nuestra familia sería salva. Nuestra familia sería alcanzada y esa semilla se está, hermano, germinando en tu vida,